Colombia está entre la horca y la guillotina. O aceptamos un totalitarismo comunista al poder o un comunismo woke. Está también gesta una asamblea popular constituyente que avanza desapercibida. ¿Y será que triunfa el comunismo woke? Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, que es homosexual, apoya la ideología de género en las escuelas, quiere que sea legal el cambio de sexo para los niños, no cree en Dios, apoya la eutanasia, quiere que los niños sean ateos y pretende que en las escuelas no se hable más de Dios. Apoya el aborto en niñas menores de edad y no quiere que el Ministerio de la Igualdad se acabe, un ministerio que le cuesta billones de pesos al fisco del país. ¿Es eso un comunismo woke? Y el problema también es que se está gestando una asamblea popular constituyente que ya es prometida no solamente por Petro, sino por el propio Iván Cepeda, que ya habla de acabar con el Consejo de Estado y acabar con los entes de control para pasar de una democracia a un autoritarismo como el actual, para un totalitarismo como el de Iván Cepeda, para establecer en Colombia la dictadura constitucional. Y prepárense para estallidos sociales programados para imponernos todo eso, sea quien fuera, sea Paloma, sea Iván Cepeda, y yo creo que Abelardo no lo va a permitir, esperamos que sí, es la única esperanza que vemos. En el segundo punto que vamos a ver en esta emisión de 7 días en revista es sobre la guerra en Irán, el Islam y una trampa celeste que vemos de la Santísima Virgen, de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen con relación a una guerra que va teniendo connotaciones cada vez más culturales y religiosas. Se habla de grandes conversiones a la Santa Iglesia Católica y hay un sector de los musulmanes que se está dejando cautivar por nuestro Señor Jesucristo. Todo indica que vienen tiempos nuevos en que Dios intervendrá para la conversión del mundo, conforme lo profetizó Nuestra Señora en Fátima. Voy a hablar acá de un informe de Catholic Register y más bien de un libro escrito por David Garrison que se llama A Wind in the House of Islam, un viento en la casa del Islam, que muestra que están habiendo entre 2 y 7 millones de conversiones de musulmanes, una cosa inédita. Y por lo tanto, aquí hay un nuevo viento que puede dar un giro en la historia de una futura conversión de los musulmanes que comienzan a dejarse cautivar por Dios nuestro Señor y por el dulce Cristo en la tierra, que es el vicario de Cristo. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor del noticiario ahora en función del pensamiento católico y siempre inspirados en la obra del profesor Plinio Correa de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución. Como ustedes saben, el Centro Cultural Cruzada es la continuadora legítima de los ideales de tradición, familia, propiedad. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, hoy 24 de marzo, en la víspera de la Anunciación, del día más importante de la historia. Señor Luis Fernando, el día más importante de la historia fue la pasión y muerte en la Semana Santa, y es verdad la corrección, pero la redención ya estaba consolidada en el día en que Dios nuestro Señor se encarnó en el seno virginal de María, y por lo tanto fue la consolidación de esa gran victoria del bien sobre el mal,
de Dios sobre el demonio. Por lo tanto, hace parte de un solo conjunto. Esperamos pues que mañana sea el inicio de esa gran victoria que necesitamos, mientras pareciera que la revolución anticristiana, el comunismo, va tomando cuenta de todo en Colombia y en el mundo. Bienvenidos pues a esta nueva emisión. Vamos a ver en el primer punto la situación de Colombia, en la segunda veremos el Islam con noticias muy importantes. Yo creo que estamos en una situación, en una falsa disyuntiva entre la horca y la guillotina, como quien dice, si usted no quiere el comunismo Iván Cepeda, está obligado a aceptar el comunismo woke, que en cierto sentido yo diría que es peor que el de Iván Cepeda, solo que tiene tintes de reacción anticomunista, como toda la gente del Centro Democrático y de un Uribe reciclado, que hoy en día es de centro izquierda, pero un centro izquierda que es peor, porque diluye el comunismo haciéndolo apetecible, es como el veneno con miel, de manera tal a que los colombianos no se dan cuenta del horror, pero en cierto sentido es peor porque nos meten la revolución cultural, que como Gramsci decía, es mucho más importante para el cambio de las mentalidades hacia el comunismo, y en ese sentido Paloma y su fórmula presidencial están haciendo un servicio impresionantemente bueno para el comunismo. Las encuestas, por un lado, nos están mintiendo mucho, nos están confundiendo, el electorado se distrae en la verdadera reacción anticomunista, que hasta este momento el más auténtico exponente de esa reacción anticomunista es Abelardo de la Espriella, que se presenta como un outsider que no quiere pactos con la casta política, porque la casta política ha mostrado tener una componenda asquerosa. La casta política de Colombia no sirve para nada, como en algunos políticos en Europa, creo que fue en Hungría, que cogieron a los políticos en plantó una marcha, en una protesta, y lo lanzaron en un basurero público, en esos cajones que hay en Europa para recoger las bolsas de basura, los tiraron allá. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Entonces, realmente, pues la única reacción está siendo distraída, poniendo a Abelardo atrás como que si él no tuviera mayor fuerza, y eso es enteramente falso. Usted habla con las personas allá afuera y ve cómo todo el mundo, la gran mayoría, está a favor de Abelardo de la Espriella, pero aquí existe un saboteo no solo de la casta política, sino de la casta mediática. Vamos a hablar un poco de Paloma Valencia y de su fórmula presidencial, que es homosexual. Como dije en el inicio, él apoya la ideología de género para las escuelas, quiere guiones de instrucción ideológica para las escuelas, quiere que sea legal el cambio de sexo para los niños. Él no cree en Dios y apoya la eutanasia, quiere que los niños sean ateos y pretende que en las escuelas no se hable más de Dios, apoya el aborto en niñas menores de edad y no quiere que el Ministerio de la Igualdad se acabe. Es un ministerio que nos está costando billones de pesos. ¿No le parece, estimado amigo, que esa fórmula anticomunista que nos están metiendo como reacción a Iván Cepeda termina siendo peor que el propio Iván Cepeda con su totalitarismo, que termina siendo que no es tan radical en materia de revolución cultural, y que si él llegase al poder, cosa que dudo porque Abelardo va a llegar al poder, cosa que dudo, pero imaginémonos, argumentando y gracias, si llegara al poder, por lo menos causaría una mayor reacción en la opinión pública, cosa que Paloma no. Paloma nos metería el veneno con mucha miel, de manera tal a que acabaría la reacción y precipitaría el país a un país ideología de género, woke,
y exactamente también muy concesivo con el comunismo en muchos aspectos, porque ella no podría reaccionar frente a la amenaza latente, que es la más peligrosa, que es la Asamblea Popular Constituyente, que todas las fuerzas de la revolución están yendo para imponernos esa Asamblea Popular Constituyente. Es decir, sea Paloma o sea Iván Cepeda, el gran peligro es esa dictadura constitucional. Entonces, vamos a hablar un poquito. El doctor Mauricio Gaona, en un conversatorio aquí en Medellín la semana pasada, habló sobre el tema y decía que poco a poco nos estamos acostumbrando en el régimen actual autoritario de Gustavo Petro en ir debilitando la separación de los poderes, de manera tal a que se camina para una perpetuación del poder presidencial y una dilución del poder legislativo y judicial. Ya Iván Cepeda también habla en la próxima fase, que sería un totalitarismo de Estado, en que él acabaría con el Consejo de Estado y con los entes de control, de manera tal a que él camina para un poder presidencial omnímodo, sin ningún tipo de barreras. Pero peor aún, es una asamblea constituyente que se constituiría como un sistema democrático, una dictadura constitucional. ¿Será que la próxima legislatura, con pequeñas minorías, será capaz de decirle no a la Asamblea Popular Constituyente? Yo creo que va a haber una tal división que termina siendo que el gobernante pueda perfectamente, a través de mucha mermelada, terminar haciendo con que el Congreso apruebe una Asamblea Popular Constituyente. Y ese es el gran peligro. Y prepárense para grandes estallidos sociales que están siendo programados para imponernos esto. Y lo curioso, lo irónico, es que un gobierno, que se puede decir el gobierno de la picota, que llegó no solamente por medio del fraude, por medio del delito de violación de topes electorales, sino con el electorado que fue adquirido por la picota, por la delincuencia civil. Es decir, un gobierno corrupto apoyado por la corrupción del narcotráfico, de la delincuencia, que ahora nos va a imponer una constitución en nombre de acabar con la corrupción. ¿Usted no le parece que es un descaro aquí? Entonces, es que para nosotros esta confusión del debate electoral está dando en que puede irse apagando la luz de la razón por medio de una brumar de datos y argumentos incongruentes enteramente, de tal manera que se va apagando en medio de las brumas que nos van cubriendo. Y ojo, aquí viene un apelo, un llamado que hacemos nosotros y nos unimos a este llamado de Mauricio Gaona. Si no votamos bien, con razón, con coherencia, con sensatez, será la última elección en libertad y vamos a perder nuestra patria en una dictadura sin remedio. Y eso es muy grave. Ahora, un régimen comunista como el que ya estamos viviendo, y si él se consolida, sea con Paloma o sea con Iván Cepeda, sería un desastre para el país, porque sería un fatídico futuro del cual nosotros no vamos a poder salir de él después de 50 o más años para volver a rescatar el orden. Y no estoy hablando aquí de un problema de orden económico. Yo estoy hablando aquí de una criteriología psicológica que ya ha sido desviada en el colombiano. Esa criteriología que quedará anulada
por el pseudopaternalismo narcocomunista del pacto histórico. 50 años, es decir, varias generaciones. Los nietos, si reaccionan bien, o los bisnietos, serán aquellos que podrán volver a restablecer, y ojo, con una nota de censura para nuestras generaciones, porque nos tacharán de negligentes por ser los culpables, nuestra generación, por haber permitido el comunismo palomiano, si se cabe el término, o cepedista, ¿no? Esperamos que ni una ni otra y que esas mayorías de Abelardo de la Espriella no sean saboteadas. Los invito a que en esta preparación de la Semana Santa nosotros recemos a Dios nuestro Señor, que en su bondad infinita murió por nosotros, y con todo fervor recemos el Via Crucis para pedirle a Nuestra Señora que ya salve a Colombia del comunismo y la vuelva a la civilización cristiana, a la Colombia católica. Por eso yo pongo a disposición, a la venta, un pequeño opúsculo, un librito muy bonito de el Via Crucis, escrito por el profesor Plinio Corrêa de Oliveira. Usted verá en sus meditaciones una inmensa unción que le hará mucho bien y además que tocará el cielo, de manera tal a que sí pedimos por nuestras intenciones y también por Colombia, Nuestra Señora, nuestro Señor Jesucristo, verán con buenos ojos y nos atenderán. Está aquí abajo, usted solo clicar, cuesta 10,000 pesos más el correo, de manera tal a que le llegará. Yo le sugiero que no pida uno para usted, ya está muy bien pedir uno, pida 10, de manera tal a que usted haga apostolado y le dé a sus familiares, a sus amigos o a sus parroquianos, de manera tal a que podamos de esa manera hacer apostolado y expandir la Colombia católica. Un otro punto que vamos a tratar aquí, muy importante, sobre la guerra del Irán. La guerra del Irán está pasando de un problema geopolítico a un problema cultural y religioso. Y no vamos a hablar aquí de la geopolítica, porque aquí esto terminará en un montón de argumentos de geoestrategia, que no es el caso de este canal. Simplemente vemos que es una guerra que no terminará. Hemos entrado y tendrá consecuencias trágicas sobre el occidente, pero vamos a hablar aquí sobre el lado simbólico. Y hay un punto muy claro, es que cada vez se está tornando muy evidente las conversiones a la Santa Iglesia que vienen de amplios sectores del Islam. Yo no estoy hablando de ese sector radical, fanático, que quiere la destrucción de la Iglesia Católica y que está empeñado en una invasión a Europa de musulmanes fanáticos para destruir a Roma, para destruir nuestra civilización occidental. Sí, eso sigue y es un peligro. Pero ojo, cabe destacar aquí que hay un sector de musulmanes que bajo la influencia de la Santa Iglesia en Europa y aún en Irán, en Siria, en muchos países del Medio Oriente, comienzan a ver a Dios nuestro Señor con atracción y se dejan cautivar los corazones por el dulce Cristo sobre la tierra, que es el Papa, la Santa Iglesia, que es Roma, donde está la verdadera religión católica. Y aquí es muy interesante, yo quiero contarles, aquí voy a colocar unas fotos muy llamativas que yo he preguntado si es inteligencia artificial y me han dicho que no es inteligencia artificial. Se trata de una aurora boreal que fue captada el pasado 18 de marzo, que fue la víspera de la fiesta de San José. Eso fue en Fairbanks, eso es en Alaska. Y ojo, no es inteligencia artificial, son como señales del cielo, que eso no se había visto antes. Proyectan una presencia enorme de grandes tamaños que dicen que puede ser de
15 a 20 kilómetros de altura. Las montañas quedan como llanuras allá abajo, de manera tal que usted sabe que esas auroras boreales son toda una serie de fenómenos solares que dan esos efectos, pero no sé explicar un poco más. En fin, queda alguien que pueda explicarlo por los comentarios, que siempre los espero. Pero todo indica que son tiempos nuevos que están comenzando, en los que Dios comienza a intervenir para la conversión del mundo, conforme lo profetizó Nuestra Señora de Fátima, y que esos fenómenos de la intervención de Dios se están comenzando a dar. Y voy a hablar aquí de un artículo de Solène Tadí en la revista National Catholic Register en Europa, y ella recoge varios testimonios. Este 4 de abril es nuevo, es hace poco, hace 20 días atrás, y ella ve con preocupación que crece el auge del Islam, pero dice que también sectores amplios del Islam comienzan a permearse a la Iglesia Católica, a convertirse a la religión mayoritaria de nuestros países, y en este caso de Francia, España, Inglaterra. No se puede ignorar que es un fenómeno de importancia fundamental. Es un crecimiento exponencial de conversiones de musulmanes al cristianismo. Ella habla de una anónimo, se llama Mary Ann, de verdad no es el nombre real de ella, pero quiere pasar desapercibida. En un hospital de Bélgica estaba cuidando a su esposo moribundo, eso fue en 2500. Ella se sintió abrumada por la humanidad y la compasión que le mostró la enfermera católica, de tal manera que comenzó a dejarse cautivar por la figura de nuestro Señor Jesucristo y saber más. Ella al final terminó siendo perseguida por los musulmanes que vivían en Argelia, viven en Argelia, y querían que se volviese a casar porque ya quedó viuda, ¿cierto?, para ser reeducada en la fe musulmana. Ella tuvo que huir, ¿cierto?, de tal manera que con sus 2 hijos, así ella podía terminar su catecumenado y bautizarse. Otra persona fue Nicolás, un francés que se convirtió del Islam a la Iglesia Católica en el 2008. Este Nicolás tiene 26 años y emigró a Indonesia. Ahí se convirtió y regresó a su tierra natal. Su conversión, que comenzó a florecer en el 2017 y culminó con una experiencia espiritual en la Basílica del Sacré-Cœur en París, rezando allí junto a la estatua de Santa Teresa de Lisieux, resultó en un divorcio con su esposa musulmana y el distanciamiento de sus 2 hijos que permanecieron en Indonesia, pero él fue fiel a su conversión. Dice él, dice esta Solène, la reportera, he podido observar que la guerra civil en Siria y el ascenso de ISIS en particular han provocado una ola de apostasías del Islam. No es apostasías, todo lo contrario, una corrección, a menudo a favor del cristianismo. Bueno, y por último hablaré de un libro escrito por David Garrison que se llama Un viento en la casa del Islam. Fue escrito en el 2014, el libro está en inglés, dice A Wind in the House of Islam. Él refiere que han habido entre 2 y 7 millones de musulmanes que se han convertido en estas últimas 2 décadas, lo que califica como el mayor giro de los musulmanes a nuestro Señor Jesucristo en la historia. Es un aumento de los bautizos de conversos del Islam que se inscribe en una tendencia general de fuerte aumento de los bautismos de jóvenes adultos entre 18 y 25 años en Francia, como un aumento del número de nuevos catecúmenos para el 2024 superior al 30%. Ojo, en el 2023 era el 28%, ahora ya es el 30%. Hay un increciendo.
Con eso yo concluyo por encima de estas convulsiones a las que nos precipitamos aquí en Colombia con la posible imposición del comunismo mediante un fraude, mediante un engaño o mediante la Asamblea Popular Constituyente como una dictadura constitucional, se perciben también los pasos de la gracia de Dios, los pasos de la Reina con una sana reacción. Y es así, sin la ayuda de nuestro Señor, el mundo colapsaría irremediablemente. El hombre lucha y Dios da la victoria. Hagamos todo lo posible por mantener la Colombia católica, pero sabiendo que todo depende de la gracia de Dios. ¿No será que estaremos en el comienzo de una intervención divina, fruto de las oraciones de aquellas que la Iglesia llama la omnipotencia suplicante, que Nuestra Señora está mediando por Colombia y por el mundo? Porque no será ahora el fin del mundo ni el Armagedón profetizado en el Apocalipsis de San Juan. Nosotros vivimos en los últimos tiempos, pero no es el fin del mundo. Aún falta el triunfo del Inmaculado Corazón de María prometido por Nuestra Señora en Fátima. Y eso solo vendrá, no es por nuestra acción, también debemos actuar, hacer apostolado, rezar y pedir, pero eso va a venir por gracias que nos va a dar el Inmaculado Corazón de María y que están prometidas en Fátima en sus profecías en 1917. Estaremos viviendo entonces una trampa celeste de la Santísima Virgen que transformará el mundo. Bueno, y le doy un pequeño postdata, es el aumento de los rosarios públicos por Colombia en diversas partes del país. Se ha arrancado ya en este mes en alrededor de 10 a 20 rosarios públicos, y aquí en Manizales y en Medellín se rezó este último sábado rosarios nutridos y con mucho fervor, siempre pidiendo para que Nuestra Señora rescate la Colombia católica y nos proteja del comunismo. Nosotros también queremos felicitar efusivamente la iniciativa del Rosario Público Milagros, que es promovido por movimientos laicales católicos aquí en Medellín, y que esa no es una iniciativa nuestra. Por nuestra parte está los aplausos y nuestra efusiva felicitación, porque unimos esfuerzos en lo mismo: pedir que se levante una barrera, una pared contra el comunismo y que la Colombia católica sea preservada. Solo el rosario salvará a Colombia. Muchas gracias por la visualización en esta nueva emisión de 7 días en revista. Dele un me gusta. Por favor, suscríbase si no lo ha hecho y comparta con sus amigos. Vamos a rescatar juntos la Colombia católica tan amenazada simple y sencillamente por esta confusión, o también un poquito por la falta de fervor y la tibieza de nuestro pueblo, que debemos volver a reencender nuestros corazones.